Hola familia y bienvenidos a quienes están en nuestros campus. Gracias por vernos desde Rancho a Pomona y familia en línea. Hace un rato hablaba con Phil y está cerca la apertura del campus Norco A en la presión masculina de Norco. Esperamos que sea dentro de pocas semanas. Nos dieron las últimas instrucciones y ahora ya sabemos sobre los sistemas, así que pronto, con gusto, predicaremos a los hombres de la prisión Norco, ya que Dios abrió las puertas para que prediquemos el Evangelio a los hombres de la correccional de Norco. Y eso nos emociona, ya que como cada semana hay miles de hombres viéndonos en línea o en los campus como este. Y ya muchos saben que tenemos una serie llamada Busca y Encuentra. El pastor Diego la presentó con nosotros, desglosando bien el versículo base, Isaías 55. Y la semana pasada tuvimos un invitado especial, alguien conocido por esta iglesia desde años. Bueno, el doctor Jordan Rubin vino y habló sobre hábitos celestiales saludables que son una señal del avivamiento. Lo que hay que hacer post-avivamiento, qué poner en el corazón y poner en la mente. Y hoy vamos a continuar con esa serie con una pregunta. Si tomas notas, puedes escribir el título del sermón de hoy, que en realidad es una pregunta. ¿Hay una receta para el renacimiento? Pero antes de comenzar, como sabes, este año proclamamos el honor de leer la palabra de Dios y ya que nos acompañas donde estés, ya sea en el trabajo o en tu casa, ya sea en Rancho o en Pomona, me harías un gran favor, te pondrías de pie para honrar la palabra de Dios mientras la compartimos. Hoy vamos a leer el pasaje de la Segunda Crónicas, capítulo 34, desde el versículo 29. Nos emociona compartir este pensamiento. Bien, si conoces un poco tu Biblia, y si no está bien, pues aprenderás algo especial y nuevo hoy. Hablaremos sobre el rey Josías, uno de los reyes más justos de Israel, porque no hubo muchos de esos. Y hablaremos sobre su vida y su amor por el renacimiento. Así que comenzaremos en la segunda de Crónicas. Encontrarás su historia en la segunda de Reyes también. Pero la segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 29, dice así. Entonces el rey mandó reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego el rey subió a la casa del Señor con todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el más grande hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto. Específicamente fue el libro de Deuteronomio, que había sido hallado en la casa del Señor. El rey se puso de pie en su lugar e hizo pacto delante del Señor, de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos. El pacto escritas en este libro, e hizo que se comprometieran todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los habitantes de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. Después Josías quitó todas las abominaciones de todas las tierras que tenían los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran al Señor su Dios. No se apartaron de ir en pos del Señor, el Dios de sus padres. Todo el tiempo Josías vivió. Oremos, Dios, agradecemos la palabra de hoy, Señor. Oramos al descubrir estas verdades de la vida del rey Josías, quien tuvo hambre de ti, que deseó buscar tu rostro, Señor, que se dispuso a eliminar a esos dioses falsos, esas abominaciones falsas, Señor, que se dispuso a guiar los ojos de Israel hacia ti para adorarte y servirte y amarte. Dios, oramos para que nos hables en este lugar donde estamos. Señor, que el Espíritu Santo habite plenamente en nosotros ahora. En el nombre de Jesús, amén. Te puedes sentar. Gracias, en verdad. Quiero recordar, antes de entrar en la vida del rey Josías, que Isaías 55 es la premisa de lo que estoy compartiendo hoy. Y vamos a leer lo que dice Isaías 55. En este caso dice, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Dejen el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Verás, este pasaje sobre Isaías constituye una parte del tiempo y todos tenemos un cierto tiempo para vivir en la tierra. Lo que Isaías 55 nos pide básicamente es, oye, antes de que sea tarde, antes de que llegue tu hora de partir, mientras Dios se pueda encontrar, y hoy sabemos que podemos encontrar a Dios a través de su Hijo Jesús. Así que no dice antes de que sea tarde, antes de que no puedas arrepentirte, ve a Dios y
Aléjate de tus hábitos, tus viejos hábitos. Y esto es la base del renacimiento, que mientras Dios se puede encontrar, que es ahora, en 2023, lo busques y lo encuentres mientras puedas. Mientras aún tengas aire en los pulmones, mientras tu corazón aún lata, busca a Dios porque no todos tendrán o aceptarán esa oportunidad. Es un llamado a buscar a Dios y encontrarlo. Mientras vivamos esta vida y busquemos los caminos de Dios, en verdad encontrarás a Dios. ¿Y qué encontramos al buscar a Dios? Podemos encontrar compasión de Dios. Esta será la base del renacimiento y es la base de la búsqueda y encontrar. Al buscar a Dios, puedo encontrarlo. Al buscar la piedad de Dios, encontraré su piedad. Al buscar la compasión de Dios, encontraré su compasión. Y hoy lo analizaremos esto mucho más profundamente. Y quien estableció esas bases para que nosotros en el Antiguo Testamento, en 2 Crónicas, es el rey Josías. Verás, el rey Josías fue uno de los últimos reyes de Judea, de hecho, uno de los últimos de todo Israel. Después de un par más de generaciones, los babilonios llegaron y separaron por completo al pueblo de Judea. Pero fue en ese momento que el rey Josías tenía un padre y un abuelo, quienes no deseaban seguir los caminos de Dios. Es increíble que después del rey Salomón, los descendientes del reino comenzaron a alejarse más y más y más, ya no servían a Dios y adoraban a otros dioses, al punto en el que el abuelo del rey Josías es conocido como uno de los peores reyes de todo Israel. Fue un hombre que adoraba a otros dioses, tanto así que muchos otros reyes adoraban a otros dioses, pero fuera del templo de Israel en Jerusalén, y construían todos estos altares en otras ciudades y otros lugares. Pero su abuela Manasés incluso construyó altares para otros dioses en el templo de Dios. Una de las mayores faltas de respeto, lo que demuestra lo mucho que se alejaron. Manasés, su abuelo, incluso sacrificó y quemó vivo a uno de sus hijos para otro dios. Así que lo que pasó en esos días en Israel fue que se alejaron por completo de Dios, carentes de toda moral, carentes de toda ética, carentes de todo amor a Dios. Su padre tomó su lugar después de su abuelo y fue asesinado relativamente pronto. Ahora, si lees la 2 Crónicas 34 y 35, aprenderás que Josías fue criado por su madre. Él viene de un hogar de una madre soltera. Hablo de Josías. Así que, número 1, nos enseña que un buen hombre puede venir de una madre soltera, que Dios hace algo grande en el hogar de una madre soltera, porque pasó en la vida de Josías. Y nos dice que él se convirtió en rey a los 8 años. Y luego lo que nos dice la 2 Crónicas, capítulo 34, es que en 8 años de su reinado, y cuando tenía 16 años, desarrolló el hambre por Dios. Pero no sabía nada sobre Dios, porque por muchas generaciones ellos literalmente escondieron la Biblia. Y la Biblia no se podía encontrar, y por mucho que buscaba a Yahvé, no podía aprender sobre él. Pero ¿qué él sabía? Él sabía que el templo de Israel en Jerusalén solía ser el lugar donde antes ellos adoraban a Yahvé. Así que a los 16, Josías volcó su corazón y su amor y su mente para pensar sobre Dios. Pero no podía aprender sobre Dios. Y quiero que imagines como si tú y yo viviéramos todos vemos películas como Walking Dead y esas películas post-apocalípticas. Y quiero que imagines que de pronto yo soy una persona en ese mundo post-apocalíptico y lo que pasó es que vi que afuera había un letrero que decía Iglesia Familiar de la Vida Abundante, pero nadie reside ahí. Y al comenzar a tener hambre de Dios, entraría a uno de nuestros edificios o a uno de los campus, Rancho o Pomona, y me sentara y dijera, wow, hubo un día en que las personas adoraban a Dios aquí. Si lo conociera, si pudiera hablarle, si supiera algo sobre él, es lo que Josías hacía a los 16 años. Y nos muestra que no importa lo joven que seas, no es pronto para comenzar a buscar las cosas de Dios, porque Josías lo hacía a los 16 años de edad.
Luego la segunda Crónicas 34 nos dice que por 10 años, él solo en su casa y el templo, él se presentaba y solo buscaba a Dios, pero aún no sabía nada sobre él. Bueno, lo que pasó es que comenzó a tomar dinero de los impuestos y dijo, a pesar de lo que no sé o no sé sobre Yahvé, sé que es real y que es el único y verdadero Dios, y sé que no quiero adorar a estos otros dioses, por lo tanto, vamos a reconstruir el templo como un acto de honor hacia Dios. Y mientras reconstruían el templo como un acto hacia Dios, uno de los secretarios estaba en una de las bóvedas del templo y tropezó y descubrió, llena de polvo, llena de ceniza, la palabra de Dios. Una palabra de Dios escrita. Así que en ese tiempo sería el principio del Antiguo Testamento, y eran el Génesis, Éxodo, Levítico y específicamente Deuteronomio. Esa era la antigua ley y Deuteronomio era la ley de Dios. Deuteronomio era que era un libro en el que había un mosaico en el que se llama a Israel a arrepentirse y a seguir a Dios. Entonces, aquí está siendo un joven de 26 años que lee la Biblia por primera vez. Algo que por 10 años esperaba poder encontrar a Dios. Así que comenzó a leer. Entonces leyó la ley y luego leyó los mandamientos y siguió leyendo a Deuteronomio y pensaba, vaya, vaya, Israel se ha alejado demasiado de Dios. Y llegó a esta conclusión. ¡Wow! Como nación nos hemos alejado tanto de Dios que ya ni siquiera le reconocemos, que ya ni siquiera lo adoramos más. Y lo que hizo al leer las palabras de Dios, él dijo, bueno, ya fue suficiente. Debemos eliminar esas abominaciones que hay en nuestras casas, debemos eliminar esas falsedades que hay en nuestras ciudades, y lo que hizo fue salir en una gira para quemar y luchar contra todos estos sacerdotes que adoraban a otros dioses y poder dar un descanso a Israel. El renacimiento comenzó para él, al abrir la palabra de Dios y decir, mi, mi vida refleja las palabras de mi llamado de Dios. Mi vida refleja las palabras de Dios que me animan a caminar. Entonces dijo, no, no lo hace. Por lo tanto, dijo, comencemos a cambiar para alterar nuestro estilo de vida, alterar nuestra vida y comenzar a adorar a Dios. Y reunió a todo Israel y decretó y declaró, después de leer todo el libro de Deuteronomio juntos, y dijo, esta nación ahora servirá a Dios, y los habitantes de esta nación buscarán a Dios. Y luego continúa diciéndonos que Él estableció la Pascua de una forma en que nunca fue establecida desde los días de Moisés. Este es un joven de 26 que tiene tanta hambre de ver a Dios moverse en su vida y las vidas de otros que está dispuesto a hacer lo necesario para buscar y encontrar la presencia de Dios. Josías nos enseña que bajo circunstancias irreales, su papá fue un rey corrupto, su abuelo fue un rey horrible. Él creció en un hogar con una madre soltera y aún así encontró la presencia de Dios. Y como tenía hambre de Dios, buscó la palabra de Dios. En particular, las palabras que lo condenarían y las palabras que lo convencerían eran las palabras encontradas en el libro de Deuteronomio. Y quiero compartir unos pensamientos antes de discutir otros puntos. Esas cosas las hace el Renacimiento porque tal vez eres nuevo en la iglesia y nos ves en línea, en TikTok y otras formas. Tal vez incluso vayas a la iglesia y hables con alguien y te dicen, oramos por el Renacimiento. Y tal vez dices, ni siquiera sé qué significa eso, soy nuevo en la iglesia. En realidad es un término cristiano, en realidad no algo que se utilice en el mundo, no es necesario. Tal vez lo oíste antes, pero no es que estés en el trabajo y alguien en tu trabajo diga, oye, oramos por el renacimiento de tu trabajo, ¿cierto? O necesitamos que la compañía tenga un renacimiento. No es un término común que se oiga fuera de la iglesia cristiana. Y cuando decimos que creemos en Dios por el renacimiento, lo que en realidad decimos es esto. Decimos que creemos en Dios que hace renacer el corazón de las personas, porque es un acto de Dios. Y el caso de Josías es un ejemplo de una persona puesta y dispuesta a encontrar el renacimiento de su corazón hacia las cosas de Dios.
Pero no todos en Israel lo siguieron, lo hicieron porque su rey se los dijo. Pero Israel sabían que en cuanto Josías muriera, Israel tendría un nuevo rey y dice, y volvieron a sus antiguos y malos caminos. Y lo que nos enseña a vida de Josías es que él estaba dispuesto a vivir en un renacimiento del corazón y Dios le dijo a Josías, ¿por qué vuelves personalmente a mí? Cuidaré de ti, te daré descanso, te daré la paz. Pero en cuanto a Israel, no se han tornado auténticamente a mí. Así que vemos algunas cosas que el renacimiento hace, ya que Dios desea revivir nuestro corazón para Él, he aquí algunas cosas de lo que es el avivamiento. Lo primero es que el renacimiento es conflictivo. Si tomas notas, escribe pensamientos sobre el renacimiento, podemos ver esto. El renacimiento es, déjame mover mis notas para que puedas seguirme. Esto es lo que vemos. El renacimiento es conflictivo. ¿Pero por qué es conflictivo? Bueno, porque lo que pasa cuando Dios comienza a hablarte, cuando el Espíritu Santo comienza a ministrar para ti, porque es un acto de Dios revivir tu corazón, bueno, lo que comúnmente pasa es que hay un conflicto porque tu carne quiere una cosa y ahora tu corazón te dice, busca a Dios, busca al Hijo, da tu vida a Cristo, pero la carne dice, sí, pero hay tantas cosas que disfruto, hay tantas cosas que me gusta hacer y no sé si quiero renunciar a esas cosas para seguir a Dios. No sé si estoy listo. Se oye todo el tiempo, luego todo el tiempo. No sé si estoy listo. Y digo, amigo, si ya estás cuestionando si estás o no listo, es el momento, porque Dios te habla ahora. Porque las personas que no desean a Dios ni siquiera preguntan por ahí. Acércate a alguien en la calle y solo dile, oye, ¿a ti te importan las cosas de Dios? Te dirán, no, aléjate de aquí. Y si ya dices, no sé si estoy listo, bueno, significa que Dios ya comenzó a hablarte, pero es conflictivo. Un renacimiento del corazón significa que debes comenzar a tomar nuevas decisiones y debes comenzar a cambiar la trayectoria de cómo te conduces en la vida. Así que sí, significa que deberás ser un esposo diferente. Significa que deberás ser una esposa diferente. Significa, si eres soltero, que debes salir con un nuevo tipo de personas porque es conflictivo. Y por eso hay una decisión que tú y yo debemos tomar. Esto es lo que pasó en Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Esto es algo que el pueblo de Israel habría leído bajo el rey Josías. Y habría marcado a Josías como un momento para decir, necesito a Dios más que nunca. Deuteronomio 32, 35 dice, mía es la venganza y la retribución. Dice, a su debido tiempo su pie resbalará, porque está cercano el día de su calamidad y lo que les está preparado se apresura. Pero quiero que revises esto. Esto fue de Deuteronomio capítulo 32. Si tú lees de Deuteronomio capítulo 30, el cual Josías también leyó, Deuteronomio capítulo 30 supone esto para nosotros. Y el pensamiento que Deuteronomio 30 da es que a ti y a mí Dios nos llamó a vivir una vida destinada a aferrarnos a Él, a sujetarnos a Él. Deuteronomio capítulo 30 nos anima a todos a vivir amándolo, conociéndolo, sirviéndolo y ser una bendición para otros. ¿Y quieres saber lo que Israel no quería hacer? No querían hacer esas cosas. No querían aferrarse a Dios. No querían amar a Dios. No querían conocer a Dios. No querían servirlo. Por lo tanto, Dios dice esto en el versículo 32. Él dice, a su debido tiempo su pie resbalará. ¿Por qué? Porque puedes jugar en piso resbaloso por un tiempo hasta caer sobre tu trasero. Es lo que dice Dios. Dios no dijo que esta venganza suya vendrá de la nada y que ellos no. Lo que Dios dice, Él dice, están jugando con fuego. Israel juega con fuego. Se aferraron a otros dioses, usan todas esas velas y usan todos esos cristales y hacen todas esas cosas, hacen cosas demoníacas y opresoras. Y Él dice, por lo tanto, llegará el momento en que van a resbalar. Y será culpa suya. Porque Dios dice, solo deseo que me conozcan, que me amen, que me sirvan y que Israel sea una bendición para otras naciones. Ese fue su llamado y no cumplían eso. Para nada.
Jonathan Edwards, un gran predicador del Renacimiento de los años 1700, literalmente dijo esto sobre Deuteronomio capítulo 32, el que leímos, porque fue el famoso predicador que predicó pecadores en las manos de un Dios enojado. Si alguna vez quieres leer este sermón, puedes. Fue dicho en los años 1700 por Jonathan Edwards. Él lo predicó con tanta emoción porque predicaba desde Deuteronomio, pues intentaba llamar a los americanos al punto del arrepentimiento. Y él, porque en ese tiempo Estados Unidos fue a principios de los años 1700 y se volvían materialistas, todavía había esclavitud, todavía existían todas esas cosas que pasaban y por lo tanto hizo un llamado al pueblo norteamericano para que evaluaran su maldad, para que evaluaran su hipocresía, al punto en que se presentaban los domingos aletargados, de su estilo de vida no concordaba y su corazón no concordaba. Por eso Jonathan Edwards dijo esto sobre Israel, que es una reflexión para nosotros. Hubo un tiempo en que Israel estuvo expuesto a la destrucción. Igual que alguien que camina sobre piso resbaloso, siempre se expone a caer. Esto se implica en la forma en que su propia destrucción caerá sobre ellos, representada por su pie resbalando. Viene de un punto donde su pie se resbala. ¿Y tú y yo, has visto uno de estos antes, caminando en algún lugar por ahí? Yo fui a Disneylandia y al centro comercial, también a Target, y lo que pasa es que cuando ves uno de estos en el piso, ¿qué se supone que debes hacer? Debes evitar esto a toda costa. Ni siquiera te acerques a este letrero de aquí, resbaloso si está mojado. Cuando ves esto en el piso, significa que hay agua en el piso, y si te quedas en esa área, en algún momento caerá sobre el trasero. Eso es lo que pasará. Y hay muchos que nos quedamos en esas áreas cuando se trata de las cosas del mundo. Nos quedamos con ese tipo de personas, nos quedamos con ese tipo de bebidas, nos quedamos con ese tipo de drogas, nos quedamos con ese tipo de palabras, nos quedamos con ese tipo de películas, nos quedamos con ese tipo de música y nos preguntamos, en un momento, ¿caminas con eso por tanto tiempo? Que eso es lo que Jonathan Edwards decía. Él dijo a los norteamericanos en 1720, si quieres seguir estando en estas áreas, entonces en un punto juego mucho al golf y hay veces que juego después de un día lluvioso y hay veces en que subo a un cerro y parece que todo está totalmente bien con el césped. Y camino y no se caía, hay un montón de lodo. Así que entonces sin darme cuenta me resbalo en el lodo y caigo y me lastimo. Caigo al piso o lo que sea. ¿Por qué? Porque si te quedas en lugares resbalosos, no debes sorprenderte al resbalar. No te sorprendas al resbalar. Quiero que veas a alguien, si hay alguien a tu lado, y dile, evita los lugares resbalosos. Evita los lugares resbalosos. ¿Por qué ese renacimiento conflictivo? Bueno, porque debes ver el letrero de cuidado resbaloso. Ahora estás consciente de que existe y debes hacer unos cambios. Debes tomar unas decisiones y decir, bueno, ya no me quedaré por ahí jamás. Y lo que pasa es que las escrituras nos dicen que Dios cambiará tus cenizas, te dará belleza, belleza por cenizas. Y debes llegar al punto en el que entiendas que tu vida creada por Dios es más hermosa en sus manos que en las tuyas. Y tú y yo nos resbalamos continuamente y constantemente caemos. ¿Por qué? Porque tomamos los momentos y los minutos de nuestra vida y los controlamos nosotros mismos. Por eso me gusta la palabra de Jesús cuando dice que su carga es ligera y su yugo es fácil. Y él dice, si estás cansado, déjaselo. Él habla de un intercambio. Dice, escuchen, los que están cansados y afligidos en la vida, él dice, vengan a mí, les daré descanso, les daré gozo. Y muchas veces nos gusta jugar con estos momentos y minutos de la vida. Y nos preocupan tanto esos momentos y minutos de la vida. Y somos cautelosos en estos momentos y minutos de la vida. Pero si solo decimos, Dios, te doy todo, estos momentos de mi vida, mis preocupaciones, mis dudas y los lugares resbalosos, y te los doy. Dios puede hacer mucho con esas cosas en sus manos. Tu vida puede crecer en sus manos si confías tu vida a sus manos en vez de confiar en tus propias manos. Lo que hago yo solo es pequeño.
quebrantado, pobre. Pero cuando le doy algo a Dios y solo lo dejo crecer en la palabra, es mucho más. Dios puede hacer cosas más grandes y puede crear grandeza. Y Josías sabía lo que eso significaba. Significa que decir, Dios, intercambio mi tristeza por gozo. Dios, me deshago de estas cosas. Dios, me cansé de resbalar, así que voy a confiar mi vida en tus manos para crecer. El renacimiento es conflictivo. Lo segundo es que el renacimiento es confrontar. Verás, el renacimiento confrontará a tu corazón como nunca. Verás, cuando preparaba este mensaje, comencé a pensar sobre los famosos renacimientos que conocemos hoy. Y muchos están pasando en todo el mundo, muchos pasan en Asia, en África y en América, pero hay grandes renacimientos que conocemos. Y al pensar sobre esto, noté que muchos de esos renacimientos desafían el corazón de los creyentes que ya están en la iglesia. Adelante, vamos. Es lo que vemos en el Renacimiento. Y quiero que sepas esto, porque muchos sabemos sobre la reforma de los 1500. Fue cuando Martín Lutero comenzó a escribir las 91 tesis, 95 tesis. Lo planeó porque la Iglesia Católica en ese punto era tan corrupta y abusada de las personas. Los servicios eran en latín, cuando nadie hablaba latín. Solo el sacerdote podía interpretar la Biblia y por eso torcían y deformaban las escrituras. Entonces lo que Martín Lutero hizo, además de John Calvin y Ulrich Zwingli, cuando comenzaron a traducir las Biblias del latín a otros lenguajes para que las personas pudieran leer la Biblia solos, para ver si lo que se dice en la iglesia coincide con lo que dice la palabra de Dios. A los líderes católicos de entonces no les gustó ese renacimiento. Le dijeron a las personas, no vayan a leer su Biblia solos, porque no saben cómo interpretarla ustedes solos. No pueden leerla solos. Confíen en la iglesia y paguen para sacar a sus amigos del purgatorio y el infierno. Pueden dar una ofrenda. La palabra de Dios lo dice. No hay escritura de eso. Pero si no puedes leerlo, solo confías. Sí, y la gente de la iglesia de entonces decía, pues este tipo Martín Lutero, no, él no hace, esa no es la palabra de Dios. Pero sabemos que Dios hizo algo grande. Además sabemos que durante el gran despertar, como ya dije, con Jonathan Edwards en el año 1720, ese renacimiento hizo algunas cosas ese día. Número 1, el renacimiento se extendió entre los jóvenes universitarios y permitió, los jóvenes tuvieron amor y fervor por Dios. Lo que también hizo, a principios de los 1720, hubo un primer movimiento de Dios de la modernidad, donde las personas tuvieron experiencias emotivas con Dios. Y la gente de la iglesia de entonces decían, no confíen en este despertar que Jonathan Edwards predica, porque las personas caen en el altar, van a Dios arrepentidos, gritan y lloran porque tienen hambre de Dios. Esa basura emocional no es real. Dios no es un Dios emocional. Pero omitían la parte en la que David se rasgó la ropa alrededor del arca y bailó y gritó, y olvidaron esa parte. Y la gente de la iglesia de entonces confrontaban su corazón diciendo, pero no es nuestro renacimiento. Pero Dios llama a los jóvenes universitarios para ir con Él. El renacimiento pentecostés a principios de 1900 fue el primer movimiento conocido de Dios donde múltiples razas se reunieron, negros y blancos, y se reunieron en una habitación para buscar y con hambre de las cosas de Dios. No todas las iglesias se adaptan a eso, no todas las iglesias están de acuerdo. Fue a inicio de los 1900. Aún había una gran segregación, aún habían baños para blancos y otros para negros, aún había restaurantes para blancos y otros para negros, pero en la calle de Azusa, en Los Ángeles, negros y blancos se reunían bajo un techo y adoraban a Dios por primera vez en la historia. Y las personas pasaban por ahí diciendo, no puede ser movido por Dios, porque las razas deben adorarlo por separado. Deben ser segregados. No puede haber blancos y negros adorando bajo el mismo techo. Fue un renacimiento en que Dios no solo hizo señales milagrosas y maravillas, pero unificó a su iglesia como no se había visto en la historia moderna. Pero ¿a cuántos han escuchado decir en ciertos círculos y ciertos movimientos que el renacimiento pentecostés fue falso? Solo fue emocional, una vez más. ¿Nada de valor? Aún así, diversas iglesias que existen hoy se acreditan a ese momento. Verás, el renacimiento confrontará tu pensar.
Y sabemos, pues el pastor Diego compartió sobre el gran movimiento de Jesús y la película que salió ahora, La Revolución de Jesús, fue un tiempo en que las personas en la iglesia eran educadas y correctos y usaban trajes y corbatas a la iglesia y existieron unos hippies radicales, eran gente anti-Vietnam y las personas de la evolución sexual experimentaban el amor de Dios como nunca antes. Comenzar a entrar a las iglesias sin playeras, en sandalias y descalzos, y las personas de la iglesia que decía, estas personas no se parecen a nosotros. Pero había unos como Chuck Smith, que salió del movimiento pentecostés, que decían no. Recuerdo que un día los blancos y negros no adoraban juntos, y tal vez este es el día en que hippies y no hippies puedan adorar juntos. ¿Por qué? Porque Dios llama a hombres y mujeres a arrepentirse. Y me pregunto si tú y yo oramos por el renacimiento. ¿Qué tipo de personas entrarán a la iglesia y no las creamos merecedoras de un movimiento de Dios? Me pregunto si alguien que potencialmente fue trans entrara por esa puerta, diremos mentalmente, ¿no se merecen un movimiento de Dios? Me pregunto si entra alguien con un estilo de la vida LGBTQ y pensaremos, ¿no son merecedores del amor de Dios? Pues veamos primero su fruto. Nos convertimos en unos incrédulos y escépticos. Me pregunto si llega alguien con tatuajes en toda la cara y en los ojos, lágrimas en los ojos, tatuajes en los nudillos, y pensaríamos, oh Dios, no puede usar esa persona. No porque tal vez puedan salvarse, pero sería todo. No puede ser llamado pastor, no puede ser llamado ministro, no le pueden pedir que comparta su testimonio, tal vez hasta que sean algo mayores. Tal vez si se quitan los tatuajes. Verás, el inicio de un renacimiento es el hecho de que Dios llamará a personas a la iglesia que no se ven como tú, no hablan como tú, no suenan como tú, y eso puede ser difícil de digerir y difícil de masticar. Debes preguntarte de qué lado del renacimiento voy a apoyar. Sí. Ahora, es verdad que la señal del fruto del renacimiento es cuando entren por la puerta y después de un tiempo, cuando se vayan, su vida comenzó a reflejar otra cosa. Sí, absolutamente. El primer paso al arrepentimiento es un llamado de Dios y luego Él cambiará tu vida. Luego, nuestra vida comienza a reflejar el fruto de Cristo. Pero comienza con Dios llamando a los menos comunes a un punto de arrepentimiento. ¿Estamos listos para eso? A veces al orar por un renacimiento solo pensamos en nuestros hijos y nuestros nietos, amigos. Pero ¿piensas en las personas que no toleras? ¿Piensas en tu ex esposo o tu ex esposa? ¿Qué tal si el renacimiento los trae a la iglesia? ¿Estás conforme con eso? Verás, el renacimiento te confronta. ¿En dónde está tu corazón? ¿Qué sientes por el renacimiento? Lo siguiente que compartiré será breve, es que el renacimiento se vuelve y es compasivo. Así es, sí. Nos llaman a ser compasivos con quien está lejos de Dios. Ha confiado en ti y en mí, que ya estamos en la iglesia. El renacimiento no es para los que están en la iglesia, cristianos salvados por sangre y santificados. Wow. El renacimiento es para quien está fuera de la iglesia y que entran por esa puerta. Sí. Y estamos dispuestos a mostrar compasión y perdón a ese tipo de personas. ¿Amaremos a los indignos? El Salmo 103, versículo 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, Dios recuerda de nuestra pequeñez y aún así tiene compasión. En los últimos momentos que tenemos juntos, quiero compartir un pensamiento sobre el título del sermón que es ¿hay receta para el renacimiento? Bueno, en realidad Dios hace lo que quiere y sabemos que una receta es el arrepentimiento, pero quiero contar unas anécdotas de lo que vemos a Dios hacer durante un renacimiento y cosas que tú y yo podemos hacer. Tal vez nos acompañes en uno de los servicios si estás lejos de Dios y solo piensas, deseo acercarme a Dios. Quiero un renacimiento en mi corazón. Y esto es lo que tú y yo podemos hacer. Lo primero que haremos es buscar su corazón, buscar el corazón de Dios y encontrar el arrepentimiento. Arrepentirse es una forma de decir, me alejaré de mis hábitos. Verás, pecado es una palabra que significa perder el camino. Y el camino es la rectitud de Dios. El camino es la santidad de Dios. Y al pecar, perdemos el camino de la rectitud y santidad de Dios. Al arrepentirnos, volvemos a alinearnos con ese lugar. Pues digamos, si voy a un campo de tiro, ya sea con arco o con pistola, y si fallo el tiro y alguien me dice, gira un poco a la derecha,
y giro a la derecha, eso sería un acto de arrepentimiento. Escuché dónde me equivoqué y en qué fallé. Me corrijo para volver al blanco. Pero si digo no, yo sé disparar un arma, sé disparar una flecha y disparo de nuevo y le doy al mismo punto exacto en el que di antes, no hay señales de arrepentimiento. Arrepentirse significa: Dios, te escucho y ahora busco tu corazón. Me corrijo. Lucas capítulo 11, versículos de 9 al 10 dice esto: y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Para buscar a Dios, abre su palabra. Abre su palabra y léela. Comienza a hablar con Dios y ora. La segunda receta que vemos que al buscar al Hijo, vemos que encontramos el perdón. Busca a Jesús. Hay tantas cosas que buscamos en la vida, pero la única cosa que no regresa vacía es la búsqueda del Hijo del Padre. Jesucristo soportó todo en la cruz por nuestros pecados. Él era un cordero sin pecado, un sacrificio perfecto por los pecados. Así, cuando nos arrepentimos y vamos con Dios, encontramos perdón en el Hijo Jesús, el Hijo de Dios. Su nombre es Jesús. Y tú y yo debemos llegar al punto donde busquemos a Cristo consistentemente, viviendo la vida con hambre de Jesús. Lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego ora a Dios. Dios, que mi vida refleje la de Cristo. Que Jesús cambie radicalmente mi vida amorosa. Que Jesús cambie radicalmente mi corazón y mi mente. Verás, aquí tengo un sistema solar y así es la forma en que tú y yo vivimos la vida. Bueno, en este momento con el sistema solar, muchos sabemos, si tomaste clase de ciencias, sabemos que la mayoría, todos los planetas de nuestro sistema solar, giran alrededor del Sol. Verás, muchos en la vida solo reemplazamos. Verás, mi nombre es Adam y pongo el Sol y aquí está Adam. Y todo en mi vida debe girar alrededor de Adam. Y justo aquí, en vez de Plutón, este es mi mascota. En vez de Plutón, mascotas. Por aquí está Mercurio. Tal vez es mi esposa. Por acá tengo a Marte. Tal vez son mis hijos. Entonces aquí está la Tierra y tal vez es mi trabajo. Y luego por aquí está Venus. Tal vez es la iglesia. Por acá está Júpiter. Puede ser Dios. Por aquí está Neptuno y este es mi hobby. Y este de aquí es Urano y tal vez es mi carro, facturas y diversión. ¿Y qué pasa? Soy el centro del universo. Todos y todo gira alrededor de la felicidad de Adam, el placer de Adam, el gozo de Adam. Y todos los días me pregunto y busco a Adam. Adam, ¿qué quieres hacer hoy? Pues quiero un burrito de desayuno y $1,000,000. Ok, bueno, pues vayamos a buscar eso. Adam, ¿qué quieres hacer hoy? Bueno, mi esposa está de mal humor hoy. En vez de averiguar que está mal y ser su sirviente y armarla, solo quiero que lo supere. Así que voy a bajar las escaleras y lo superaré. Mis hijos me enloquecen. En vez de sentarme con ellos y escucharlos y conocerlos, solo les diré que no vendré a casa después del trabajo, que me saldré con mis amigos porque necesito escapar de mi familia. Lo que sea, el mundo gira alrededor de Adam. Y cuando estoy con la gente y quiero que me hagan feliz, solo tengo que decir, busca a Adam y puede que seas feliz. Porque si soy feliz, puede ser que tú seas feliz. Y por eso los matrimonios fracasan, porque solo buscamos nuestra propia felicidad. Por eso fracasamos en la vida, porque buscamos esa cosa llamada felicidad, que son atributos emocionales de las cosas buenas que nos suceden. ¿Y qué pasa cuando experimentas cosas malas? Bueno, todo nuestro sistema solar lo siente. Todos en nuestro sistema solar lo notan. Lo dejas claro, debes trabajar y dices, oh, por Dios, mi vida es horrible, todo está horrible, todos en tu trabajo conocen toda tu vida. Porque tú eres el centro del sistema solar. Cierto. Pero ¿qué pasa si hago algo diferente? ¿Qué pasa si busco el sol y encuentro salvación? ¿Y qué pasa si en vez del sol es el hijo? ¿Y qué pasa si Adam solo se vuelve otro de los planetas? ¿Y qué pasa si uno esto con mi esposa? ¿Qué pasa si mi trabajo se une?
¿Qué pasa si a mis hijos se unen? ¿Qué pasa si mi hobby se une? ¿Qué pasa si mis pasiones se une? ¿Qué pasa si mi propósito se une? ¿Qué pasa si mi placer se une? ¿Qué pasa si mi placer se une? Y giramos alrededor del sol. Elijo. ¿Qué pasa si en vez de creer que todo debe girar a mi alrededor, qué pasa si me digo a mí mismo, tal vez deba comenzar a girar alrededor del Hijo? ¿Qué tal si transformo mi pensar para decir, tal vez debo priorizar mi relación con Dios primero y que todo lo demás gire alrededor de eso? ¿Qué pasaría? ¿Es una receta? Sí, eso creo. ¿Cómo se vería eso en tu vida? No puedo saber. Quizá deberías tomar unas decisiones conflictivas y que te confronten, que te ayuden a llegar a un momento en que debas girar tanto alrededor de esto, empiezas a girar más alrededor de Jesús. ¿Cómo cambiaría eso nuestra vida? ¿Cómo cambiaría eso nuestro camino? Y el último pensamiento, al buscar su palabra, encontrarás esperanza. Tal vez dices, bueno, ¿cómo busco a su hijo? Pues puedes empezar abriendo esto, lee la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies. Y cuando sintamos que hay oscuridad, cuando no sepamos a dónde ir, cuando no sepas en qué dirección va tu vida, ¿debo ir a la izquierda o a la derecha? ¿Debo hacer esto o lo otro? Bueno, te diré esto. Una gran cosa que puedes hacer por tu vida es abrir la palabra de Dios y ponerla frente a tus pies y dejar que la palabra de Dios sea una lámpara a tus pies. ¿Son los únicos ingredientes de la receta del renacimiento? No son los únicos, pero es un comienzo para ti y para mí. Un buen punto para buscar a Dios y encontrar arrepentimiento. En un gran punto para buscar a su Hijo y encontrar salvación. Es un gran punto para buscar su palabra y ahí encontrarás esperanza. Así es como tú y yo encontramos a Dios en esta época. Así que oremos hoy. Dios, te agradecemos mucho por tu palabra, Señor. Solo oro mientras las palabras fluyen, que transformen tu pensamiento, que nos toque y crezca. Dios, oro porque comiences a hablar sobre tener hambre de ti, Señor. Oro para que nos desafíes, Señor. Oro, Padre Dios, si alguno de nosotros estuvo sentado a un lado en las bancas, que veamos esta oportunidad para decir, Dios, voy a entrar al juego. Tendré hambre y sed de ti como nunca antes, Señor, porque no puedo confiar que alguien más lo haga por mí. Debo hacerlo yo mismo. El renacimiento comienza conmigo y comienza con todos. Una decisión individual que tomamos de buscarte, Señor. Que dejemos de pensar que eres un inconveniente, Dios, y que te veamos como la increíble bendición que es sentarnos en tu presencia por el poder de tu Espíritu, Dios. Te agradezco, Señor, por tu amor, lo mucho que nos amas y que no te alejas de nosotros. Y Dios, te agradecemos esta palabra de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Le cedo la palabra a los pastores de los campus. Hola familia, gracias por ver nuestro servicio. Si aceptaste a Jesús en tu corazón o volviste a dedicar tu vida a Él, te queremos decir felicidades. Estamos muy contentos por este paso que es tan grande que has tomado tú. Tal vez te estás preguntando, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? Pues puedes visitar nuestro website a grow.faith, grow.faith, y ahí puedes descargar un libro gratis de nuestro pastor Diego Mesa que es titulado 7 pasos para hacer crecer tu fe o tu caminar cristiano con Dios. Estamos muy emocionados y te vemos pronto en nuestro próximo servicio.